El teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana. Yo acababa de servirme una segunda taza de café. Débil, diluido con leche, tal como me había recetado el doctor Bennett. Una llamada tan temprano por la mañana nunca auguraba nada bueno, especialmente cuando vives sola y tienes 72 años. Hola, dije, apretando el auricular un poco más de lo necesario. ¿Señora Velázquez? ¿Elara Velázquez? Era una voz masculina, desconocida, con una cortesía profesional. Sí, soy yo, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Llamadas como esta a mi edad usualmente significan solo una cosa. Mi nombre es León Gallardo. Soy el abogado de Octavio Solís. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que me diera cuenta de que la noticia sería mala. Lamento informarle que el señor Solís falleció anoche. Un ataque al corazón. Los médicos no pudieron hacer nada. Me desplomé en una silla de la cocina. Octavio muerto. Aunque nos habíamos divorciado hacía 15 años, la noticia me golpeó más fuerte de lo que hubiera esperado. Habíamos estado juntos 27 años, la mayor parte de mi vida adulta. Lo siento mucho, continuó el abogado. Sé que estaban divorciados, pero sentí que era mi deber informarle personalmente. Renata está organizando el funeral. Será este viernes a las 2 de la tarde en la iglesia de San Judas. Gracias por avisarme, mi voz sonó firme, como siempre lo hacía en los momentos difíciles. Colgué el teléfono y me quedé mirando la taza de café humeante. Octavio. Tantos años. Tantos recuerdos. Recuerdo el día en que nos conocimos. Yo era joven, apenas 20 años, y él era el hombre más encantador que había visto. Nos casamos un año después, en una pequeña ceremonia que solo yo y Octavio creímos que era perfecta. Tuvimos nuestros momentos, por supuesto. ¿Qué matrimonio no los tiene? Pero siempre pensé que éramos fuertes. Que nuestro amor era suficiente para superar cualquier cosa. Hasta que dejó de serlo. La vida nos llevó por caminos diferentes, y el amor se fue desvaneciendo lentamente, como la niebla de la mañana. La separación fue dolorosa, pero necesaria. Al menos eso me dije a mí misma en ese momento. Después del divorcio, Octavio se mudó a otra ciudad, y yo me quedé en nuestro antiguo apartamento. Hablamos de vez en cuando, principalmente por Renata, nuestra hija. Pero las conversaciones eran cortas, formales. Siempre sentí que había una barrera invisible entre nosotros, construida por los años de silencio y los recuerdos no resueltos. Ahora, se había ido. Y una parte de mí, la parte que lo había amado, incluso después de todo, sentía un vacío. El café se había enfriado. Me levanté y lo tiré por el fregadero. El viernes. El funeral. No sabía si debía ir. Renata nunca había sido particularmente amable conmigo desde el divorcio. Se había puesto del lado de su padre, o al menos eso parecía. Pero era Octavio. Y a pesar de todo, le debía eso. Me senté en el sofá, cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. Los buenos y los malos. El inicio de nuestro amor, los sueños que compartimos, la risa de Renata cuando era una niña. La distancia que creció entre nosotros, las discusiones silenciosas, la decisión final de separarnos. La vida era un tejido complejo de momentos, algunos brillantes, otros oscuros. Y Octavio había sido una parte innegablemente grande del mío. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Respiré profundamente. Elara Velázquez. 72 años. Y mi exesposo, el hombre con quien había compartido la mitad de mi vida, acababa de morir. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido por un momento, para recordarme la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la pérdida. El día del funeral amaneció gris y frío, reflejando el estado de mi corazón. Había pasado los últimos días en una especie de trance, moviéndome por inercia, preparando mis pensamientos y mi atuendo para la despedida. Elegí un vestido oscuro, sencillo, algo que no llamara la atención,
pero que expresara respeto. Me puse mi collar de perlas, el mismo que Octavio me había regalado en nuestro 10º aniversario. Quizás era una tontería sentimental, pero me daba una pequeña sensación de conexión. El viaje a la iglesia de San Judas fue corto, pero cada minuto se sintió como una hora. Mi mente divagaba, repasando conversaciones y silencios. Sabía que ir sería difícil, especialmente por Renata. Nuestra relación se había vuelto una cuerda tensa, a punto de romperse con cada interacción. Siempre había una corriente subterránea de resentimiento por su parte, una acusación tácita de que yo había sido la causa del fin de la familia. Al llegar, la iglesia estaba casi llena. Pude ver a algunas caras conocidas de la época en que Octavio y yo éramos una pareja. Asentimientos, miradas de sorpresa, algunas de compasión. Me abrí paso por el pasillo lateral, buscando un asiento discreto en la parte de atrás. No quería ser el centro de atención, solo quería despedirme. Justo cuando estaba a punto de sentarme en un banco vacío, una voz aguda y helada me detuvo. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» Me giré lentamente. Era Renata. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas, pero su expresión era de pura furia. Llevaba un vestido negro elegante, pero su postura rígida y sus puños apretados la hacían parecer una estatua de ira. «Renata, yo vine a darle mi último adiós a tu padre», respondí, mi voz apenas un susurro. La gente a nuestro alrededor comenzó a mirar, el murmullo de la iglesia se apagó, dejando solo el eco de nuestra confrontación. «¿Mi último adiós?» «Tú no tienes derecho a estar aquí», exclamó, su voz subiendo un poco de tono. «Lo abandonaste. Lo hiciste sufrir. No mereces este lugar, no mereces estar cerca de él, ni siquiera ahora que está muerto». Sus palabras me golpearon como bofetadas. No eran nuevas, había escuchado versiones de ellas durante años, pero nunca con tanta vehemencia, nunca en un lugar tan público. El dolor se mezclaba con la humillación. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, los susurros a mi alrededor. Mis mejillas ardían. «Renata, por favor», intenté, mi voz quebrada. «No es el momento ni el lugar para esto». «¿No es el momento?» «No es el lugar para ti, punto», me interrumpió, su voz cargada de veneno. «Fuiste tú quien se fue, tú quien destruyó nuestra familia. Y ahora vienes aquí, pretendiendo ser la viuda afligida. ¡Qué descaro! Vete. Vete ahora mismo». Las lágrimas llenaron mis ojos, empañando mi visión. Las cabezas giraban, la gente se inclinaba para cuchichear. Nunca me había sentido tan expuesta, tan atacada. Mi corazón latía desbocado. Sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. Estaba a punto de dar la vuelta y huir, de escapar de esta humillación insoportable. Pero justo en ese instante, una figura alta y distinguida se acercó a nosotros. Era León Gallardo, el abogado de Octavio, con un maletín en la mano. Su rostro era serio, pero había una calma en sus ojos que me dio un poco de fuerza. «Disculpe, señorita Renata», dijo León con una voz firme y autoritaria, interrumpiendo el flujo de las palabras hirientes de mi hija. «Entiendo su dolor, pero le ruego que mantenga la compostura. Estoy aquí por un asunto urgente relacionado con el señor Solís». Renata se giró hacia él, su rostro aún contraído por la furia. «¿Urgente? ¿Ahora? ¿No ve que estamos en medio de un funeral? Y esta mujer no tiene nada que ver aquí». León mantuvo la calma. «Con todo respeto, señorita. Tengo instrucciones explícitas de su padre, el señor Octavio Solís, de leer su testamento aquí y ahora, antes de que el féretro sea trasladado. Y específicamente, el señor Solís deseó que la señora Elara Velázquez estuviera presente para esta lectura». La iglesia entera contuvo el aliento. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. La furia de Renata se transformó en una mezcla de asombro y desconcierto. Sus ojos se abrieron, y el color abandonó su rostro. Se veía pálida, casi blanca, como si hubiera visto un fantasma. «¿Qué? ¿El testamento? ¿Aquí?» Y ella,
balbuceó Renata, su voz ahora era un débil hilo. Así es, dijo León, sin inmutarse. Son las últimas voluntades de su padre. Y él fue muy claro al respecto. Señora Velázquez, por favor, acompáñeme. León extendió una mano hacia mí, una invitación silenciosa para que lo siguiera. Yo estaba en shock, con el corazón aún latiendo con fuerza, pero una extraña sensación de alivio me invadió. La humillación pública se había transformado en un giro inesperado, un acto final de Octavio que, de alguna manera, me vindicaba ante los ojos de todos. Tomé su mano temblorosa, y él me guió hacia el frente de la iglesia, donde un pequeño podio esperaba. Renata nos miró, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y confusión. Su plan de expulsarme de allí se había desmoronado ante la última voluntad de su propio padre. León Gallardo se paró frente al atril, su figura imponente dominando el espacio. El silencio en la iglesia era absoluto, solo roto por el leve crujido del papel cuando el abogado abrió el grueso sobre que contenía el testamento de Octavio. Renata estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, una expresión de incredulidad y resentimiento aún grabada en su rostro. Yo estaba a unos pasos, sintiéndome vulnerable y expuesta, pero también extrañamente tranquila. La curiosidad, y quizás un atisbo de esperanza, me mantenía en pie. Queridos amigos y familiares, comenzó León, su voz resonando con claridad y autoridad. Nos hemos reunido hoy para despedir a Octavio Solís, un hombre complejo, con sus virtudes y sus defectos. Pero antes de continuar con la ceremonia, y según sus expresas instrucciones, procederé a la lectura de su última voluntad y testamento. Hizo una breve pausa, sus ojos recorrieron a la congregación, deteniéndose un momento en Renata y luego en mí. El señor Solís ha dejado instrucciones claras y específicas para la distribución de sus bienes y para el futuro de aquellos a quienes amaba, continuó. Comenzaremos con las disposiciones para su hija, Renata Solís. Renata se enderezó, una leve sonrisa de satisfacción asomando en sus labios, como si anticipara lo que creía que era suyo por derecho. A mi querida hija, Renata Solís, le lego mi residencia principal en el centro de la ciudad, valorada en aproximadamente 2 millones de euros, leyó León. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. 2 millones era una suma considerable. La sonrisa de Renata se amplió, y lanzó una mirada triunfante hacia mí. También le lego mi colección de arte, mis inversiones en el mercado de valores y mi cuenta bancaria personal, que contiene aproximadamente 700.000 euros, continuó León. Renata parecía exultante. Casi 1 millón de euros en efectivo y el resto en bienes valiosos. Los susurros en la iglesia se hicieron más fuertes. Se le había dado a Renata una fortuna, y era evidente que ella esperaba que así fuera. Además, añadió León, le otorgo la tutela legal de mi querida perra, Luna, y todos los bienes relacionados con su cuidado. Renata asintió, aunque el detalle de la perra parecía menos significativo que el resto de la herencia. Por un momento, sentí un nudo en el estómago. Octavio siempre había sido generoso con Renata. Pero, ¿y yo? ¿Por qué Octavio me había insistido en estar presente si no había nada para mí, solo para presenciar la opulencia que Renata heredaba? León carraspeó, y el silencio volvió a instalarse. Y ahora, pasamos a una parte del testamento que el señor Solís pidió expresamente que se leyera con la señora Elara Velázquez presente. Renata frunció el ceño, su sonrisa se desvaneció. Su mirada se volvió hacia mí, llena de sospecha. Yo sentí un ligero temblor. ¿Qué iba a venir? A mi exesposa, Elara Velázquez, con quien compartí tantos años de mi vida y que fue la madre de mi hija, le lego mi apartamento en la calle del Sol, el cual fue nuestra primera casa juntos, y que ella siempre amó, leyó León, su voz uniforme, sin emoción. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿El apartamento de la calle del Sol? Era nuestro primer hogar, un lugar lleno de recuerdos, donde habíamos comenzado nuestra vida juntos. Lo había vendido Octavio poco después del divorcio, o eso creía yo. La sorpresa era mayúscula. Pero León no había terminado. Además, a la señora Elara Velázquez le lego un fondo fiduciario a su nombre, con un capital de 1 millón de euros, para asegurar su bienestar y tranquilidad en los años venideros. El salón se llenó de un murmullo aturdido. Renata se quedó boquiabierta.
Su rostro se puso completamente pálido, y su boca se abrió y se cerró, pero no salía ninguna palabra. 1.000.000 de euros. Era una cantidad inmensa, una que nunca hubiera esperado, ni en mis sueños más salvajes. ¿1.000.000? Esto es imposible, exclamó Renata, finalmente recuperando la voz, que ahora era un chillido histérico. Esto es una locura. No puede ser cierto. Mi padre nunca haría esto. Ella lo dejó. Lo abandonó. León Gallardo bajó el testamento, sus ojos encontrándose con los de Renata. Señorita Solís, estas son las palabras exactas de su padre. Cada cláusula está debidamente certificada y es legalmente vinculante. Renata se tambaleó, apoyándose en un banco para no caer. Esto es una trampa. Un error. Ella no merece nada. Yo soy su única hija. El testamento también incluye una carta personal, escrita por el señor Solís, que deseo leerles a todos, dijo León, ignorando las protestas de Renata y sacando un papel doblado del sobre. El tono de su voz cambió, volviéndose más íntimo, más emotivo. Mi querida Elara, si estás escuchando esto, significa que ya no estoy aquí. Sé que nuestra historia terminó de una manera dolorosa, pero quiero que sepas que nunca dejaste de ser importante para mí. Siempre fuiste mi primer amor, la madre de mi hija, y una parte irreemplazable de mi vida. Sé que Renata no lo entenderá, y quizás nunca lo acepte, pero la decisión de dejarte el apartamento y ese fondo fiduciario no fue por lástima, sino por respeto y un cariño profundo que, a pesar de todo, nunca murió. Quería asegurarme de que estuvieras bien, que tuvieras seguridad. Que pudieras vivir el resto de tus días sin preocupaciones. Por los recuerdos que compartimos, por la vida que construimos, y por la mujer maravillosa que siempre fuiste para mí. Sé feliz, Elara. Las palabras de Octavio resonaron en la iglesia, llenando cada rincón con su voz ausente. Mis ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de asombro y una profunda tristeza. Octavio, a pesar de todo, siempre se había preocupado por mí. Me había perdonado, incluso cuando yo sentía que no lo merecía. Renata estaba llorando ahora, pero no de pena, sino de rabia y humillación. Esto es una manipulación. No es mi padre. Me está humillando. León la miró con severidad. Señorita Solís, su padre fue muy claro en sus intenciones. Él deseaba que ambas fueran atendidas, cada una a su manera. Él también dejó una nota para usted en este testamento, si me permite leerla. A mi querida hija, Renata. Sé que esto te causará dolor y confusión. Pero mi amor por ti nunca ha menguado. Quería que tuvieras seguridad, que tuvieras una vida plena. Pero también quería asegurarme de que Elara, tu madre, estuviera protegida. Ella fue parte de mi vida y merece tranquilidad. Espero que algún día entiendas mis razones y encuentres la paz en tu corazón. Te amo, hija. Renata se cubrió el rostro con las manos, sollozando. La sorpresa y la conmoción eran palpables en el ambiente. La lectura del testamento había transformado el funeral en un drama personal, una revelación de los sentimientos más íntimos de Octavio, que nadie, ni siquiera su propia hija, había anticipado. Elara, la mujer que Renata había intentado expulsar, ahora era una de las principales herederas, no por capricho, sino por un amor duradero que había resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Mientras el abogado continuaba explicando los tecnicismos del testamento a una Renata aturdida y a un público estupefacto, mi mente se desconectó y comenzó a vagar por los senderos de la memoria. Las palabras de Octavio, leídas en voz alta en ese lugar sagrado, habían abierto las compuertas de mi pasado, inundándome con un torrente de emociones y recuerdos agridulces. Recordé el día en que conocí a Octavio. Yo trabajaba a tiempo parcial en una librería, y él entró buscando un libro de poesía. Recuerdo su sonrisa, sus ojos brillantes y la forma en que su voz resonaba cuando hablaba de sus poetas favoritos. Fue amor a primera vista, de esa clase de amor que te envuelve por completo y te hace creer que todo es posible. Tenía 20 años, el 23. Éramos jóvenes, idealistas y llenos de sueños. Él quería ser escritor, yo soñaba con viajar por el mundo.
Nuestra primera cita fue en un pequeño café de la calle del Sol, el mismo apartamento que ahora me había legado. Pasamos horas hablando de todo y de nada, riendo y descubriendo afinidades que parecían imposibles. Nos casamos un año después, en una ceremonia íntima, con solo nuestros padres y algunos amigos cercanos. Octavio me regaló un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante, el mismo que aún guardaba bajo mi almohada. Este anillo es una promesa, me dijo, la promesa de un amor que durará para siempre. Nuestra vida de casados comenzó en ese pequeño apartamento de la calle del Sol. Era modesto, pero lo llenamos de risas, de libros, de música y de la efervescencia de nuestro amor. Las paredes fueron testigos de nuestras primeras discusiones, de nuestras reconciliaciones apasionadas y de las noches en vela planeando nuestro futuro. Recuerdo las mañanas de domingo, bebiendo café mientras leíamos el periódico y soñábamos despiertos. Octavio escribía incansablemente, y yo lo animaba, leyendo cada borrador, creyendo en su talento. La llegada de Renata transformó nuestras vidas. Su nacimiento fue el momento más feliz que jamás había experimentado. Octavio la adoraba. Recuerdo la forma en que sus ojos brillaban cada vez que la sostenía en sus brazos, la delicadeza con la que le cantaba canciones de cuna. Éramos una familia, una unidad perfecta. Las risas de Renata llenaban el apartamento, y sus pequeños pasos resonaban en el suelo de madera. Creíamos que nuestra felicidad sería eterna. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer. Las ambiciones de Octavio como escritor chocaron con la realidad de mantener una familia. La presión económica se hizo sentir. Él se volvió más distante, más absorto en su trabajo, y yo me sentí cada vez más sola, cargando con el peso de la casa y la crianza de Renata. Las pequeñas discusiones se hicieron más frecuentes, las risas menos sonoras. El amor no desapareció de repente, se fue diluyendo, poco a poco, como un color desvanecido por el sol. Intentamos reparar lo que se había roto. Terapia, conversaciones interminables, intentos de recuperar la chispa perdida. Pero la distancia entre nosotros se había vuelto abismal. Finalmente, después de 27 años de matrimonio, tomamos la dolorosa decisión de divorciarnos. Renata tenía 12 años en ese momento, y la noticia la devastó. Ella idolatraba a su padre y, en su joven mente, yo era la culpable de la separación. Nunca me perdonó del todo. Después del divorcio, Octavio se mudó a otra ciudad, y yo me quedé en la misma, en un apartamento más pequeño. La relación con Renata se volvió tensa y difícil. Ella pasaba la mayor parte del tiempo con su padre, y nuestras interacciones se limitaban a encuentros formales y llenos de reproches tácitos. Sentía su resentimiento en cada palabra, en cada mirada. Me sumergí en mi propia vida, tratando de reconstruirla pedazo a pedazo. Encontré un trabajo que me gustaba, me dediqué a mis pasatiempos. Los años pasaron. Octavio y yo nos cruzábamos en las fiestas familiares de Renata, siempre con una cortesía distante. Nunca volvimos a ser amigos, pero tampoco éramos enemigos. Simplemente éramos dos personas que alguna vez habían compartido una vida, ahora separadas por un abismo de tiempo y decisiones. A veces, por la noche, me preguntaba si había algo que pudiera haber hecho de manera diferente. Si hubiéramos luchado más duro, si hubiéramos comprendido mejor el dolor del otro. Pero la vida no permite volver atrás. Solo podemos seguir adelante, cargando con nuestras decisiones y los ecos de lo que fue. La voz de León Gallardo me sacó de mi ensueño. El funeral estaba llegando a su fin. Las últimas palabras de Octavio en el testamento, la carta que me había dejado, resonaban en mi alma. Él me había perdonado, o quizás nunca me había culpado. Su gesto final era un acto de amor y consideración, una forma de cerrar un círculo que yo creía roto para siempre. Miré a Renata, que ahora estaba sentada, con la cabeza entre las manos. Nuestra historia, la de Octavio, la mía y la de nuestra hija, era mucho más compleja de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Tras la lectura del testamento y la emotiva carta de Octavio, la atmósfera en la iglesia había cambiado drásticamente. Los asistentes, antes sumidos en el duelo, ahora se veían envueltos en un torbellino de chismorreo y especulaciones. Renata seguía sentada, con el rostro hundido en las manos,
su cuerpo sacudido por sollozos que no eran de tristeza, sino de furia contenida. León Gallardo se acercó a ella, luego a mí, con una expresión de gravedad. Señorita Renata, señora Elara, les sugiero que pasemos a mi oficina después de que el ataúd sea trasladado. Hay algunos detalles que creo que Octavio querría que entendieran. Ambas asentimos, aunque por razones muy diferentes. Renata, sin duda, quería impugnar cada palabra del testamento. Yo, por mi parte, sentía una profunda necesidad de entender el porqué de las acciones finales de Octavio. Una vez en la espaciosa y sobria oficina de León, con el bullicio de la iglesia ya a nuestras espaldas, el abogado nos ofreció café, aunque ninguna de las dos estaba en condiciones de beberlo. La tensión entre Renata y yo era palpable, una densa nube que llenaba la habitación. León rompió el silencio. Quiero compartir con ustedes algunos extractos de las conversaciones que tuve con Octavio en los últimos meses. Él sabía que su tiempo era limitado. Renata levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. ¿Limitado? Mi padre no me dijo nada de esto. Estaba sano. León suspiró. Octavio era un hombre muy reservado, señorita. No quería preocupar a nadie. Fue diagnosticado con una enfermedad cardíaca grave hace aproximadamente un año. Solo me lo confió a mí y a sus médicos. Me hizo prometerle que no se lo diría a nadie hasta después de su muerte, especialmente a usted, Renata, porque sabía que se preocuparía en exceso. La revelación cayó como un rayo. Renata se quedó sin aliento, su furia se transformó en una abrumadora tristeza. ¿Un año? ¿Un año y no me dijo nada? Soy su hija. Él siempre pensó en su bienestar, continuó León con calma. Durante nuestras conversaciones, hablamos mucho sobre el pasado, sobre su matrimonio con Elara y sobre la relación con usted, Renata. Él era consciente de su resentimiento hacia su madre. Renata se encogió. Mamá se fue. Nos abandonó. Destruyó nuestra familia. Eso es lo que usted percibió, señorita, dijo León con suavidad. Pero la perspectiva de su padre era diferente. Él sentía que la separación fue una decisión mutua, producto de caminos divergentes y no de un abandono. Él lamentaba profundamente el dolor que le causó la separación, pero nunca culpó a Elara por ello. De hecho, a menudo expresaba admiración por su fuerza y resiliencia. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Escuchar esas palabras de boca de alguien más, sabiendo que venían de Octavio, era un bálsamo para mi alma. De hecho, continuó León, Octavio intentó reconectar con Elara varias veces a lo largo de los años. Pequeños gestos, llamadas esporádicas, invitaciones a eventos. Pero usted, Renata, a menudo intervenía. Renata se puso rígida. ¿Qué quiere decir con eso? Octavio me confió que cada vez que intentaba acercarse a Elara, usted mostraba una fuerte desaprobación, explicó León. Recuerdo una conversación en particular. Octavio quería invitar a Elara a su cumpleaños hace unos años. Usted se molestó mucho, diciendo que no quería extraños en su celebración familiar. Él se sintió obligado a ceder para no causarle más angustia. Un escalofrío me recorrió. Renata había estado manipulando la situación, impidiendo que Octavio y yo tuviéramos algún tipo de relación cordial. La idea me entristeció profundamente, pero también arrojó luz sobre el resentimiento de Renata y sobre por qué nuestra relación se había vuelto tan fría. Octavio también me habló de cómo usted, señorita, manejaba sus finanzas, dijo León, mirando a Renata directamente. Él siempre fue generoso con usted. Pero hacia el final, se dio cuenta de que dependía demasiado de él, y que su resentimiento hacia Elara se había convertido en una herramienta para obtener más de él. No es que no quisiera ayudarla, sino que quería que usted desarrollara su propia independencia, en lugar de vivir del resentimiento y el control. Renata abrió la boca para protestar, pero León la interrumpió. En varias ocasiones, Octavio expresó preocupación por su tendencia a gastar de forma imprudente y su falta de interés en una carrera estable. Él quería que madurara, que asumiera responsabilidades.
Parte de la herencia que le dejó está condicionada a que usted complete sus estudios universitarios o demuestre un progreso significativo en una carrera en los próximos 5 años. Si no lo hace, una parte de ese fondo pasará a una fundación benéfica. Los ojos de Renata se agrandaron, su rostro ahora una mezcla de asombro y traición. Su padre, a quien ella creía completamente bajo su control y afecto exclusivo, había estado viendo a través de sus acciones. Él quería asegurarse de que usted fuera autosuficiente, Renata, no solo económicamente, sino emocionalmente, continuó León con voz más suave. Y en cuanto a Elara, él sentía un profundo arrepentimiento por el dolor que ella había soportado, especialmente por su separación y la frialdad de su relación con usted. Octavio creía que Elara merecía un final tranquilo y seguro. El apartamento de la calle del Sol era un símbolo de los buenos tiempos, un regalo para honrar esos recuerdos. Y el fondo fiduciario era su manera de asegurar que ella estuviera protegida, sin depender de nadie. Las palabras de León me dejaron sin aliento. Octavio no solo me había perdonado, sino que me había vindicado de una manera que nunca hubiera imaginado. Él había visto la verdad detrás de las apariencias, y había actuado para corregir lo que sentía que eran errores del pasado, y para protegerme. Renata estaba en silencio, su rostro inexpresivo. La verdad la había golpeado con una fuerza devastadora. La imagen de un padre indulgente y completamente devoto a ella se desmoronaba ante la complejidad de un hombre que había visto más allá de la superficie, un hombre que había amado a 2 mujeres a su manera, y que en su lecho de muerte había buscado la paz para todos. La manipulación de Renata, sus quejas, todo había sido expuesto a la luz. El silencio en la oficina de León Gallardo era denso, pesado con las verdades recién reveladas. Renata seguía sentada, petrificada, la información absorbiéndola lentamente. Sus lágrimas, que antes eran de furia, ahora parecían brotar de una fuente de confusión y dolor. Yo, por mi parte, sentía una extraña mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Octavio, en su final, me había dado una especie de paz, y tristeza por la complejidad de la vida que habíamos compartido, y por el dolor de Renata. León nos observó a ambas. Octavio siempre esperó que, con el tiempo, ambas pudieran encontrar la paz. Él no quería que el resentimiento continuara más allá de su vida. Renata finalmente levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos se fijaron en mí. Esto no tiene sentido, dijo, su voz ronca. Mamá, ¿por qué? Renata, la interrumpí suavemente, extendiendo una mano hacia ella, aunque no la toqué. No hay necesidad de buscar culpables. La vida es complicada. Tu padre y yo nos amamos profundamente en un momento. Luego, simplemente crecimos en direcciones diferentes. No fue un abandono. Fue una separación dolorosa para ambos. Renata se encogió. Pero me quedé con papá. Siempre fuiste tú la que faltó en nuestras vidas. Eso es porque tú lo elegiste así, respondí, mi voz ahora más firme, con una pizca de la verdad que había brotado. Tu padre intentó tender puentes. Intentó que nos acercáramos. Pero tú siempre lo impediste. Cada vez que él me invitaba, cada vez que sugería que pasáramos tiempo juntas, tú lo hacías imposible. Tu resentimiento se convirtió en una barrera que no pudimos cruzar. Renata me miró fijamente, y pude ver la realización cruzando por sus ojos. La manipulación, el control, el resentimiento que había alimentado, todo se revelaba ante ella. La verdad de Octavio, la visión de su padre de sus propias acciones, debió de ser un golpe devastador. Yo no lo veía así, balbuceó. Yo solo quería proteger a papá. Pensé que tú le habías hecho daño. Y yo te entiendo, Renata, dije, mi corazón abriéndose un poco más. Eras una niña. Y es difícil ver a tus padres separados. Pero tu padre me amó, a su manera, hasta el final. Y este testamento es una prueba de ello. No es para humillarte, Renata. Es para asegurarnos a las 2, a su hija y a la mujer que amó, que estaríamos bien. Renata bajó la mirada, las lágrimas goteando silenciosamente por sus mejillas. No eran lágrimas de furia, sino de una tristeza profunda y compleja.
La fachada de mujer fuerte y resentida se desmoronaba, revelando a la niña asustada que aún vivía dentro de ella, la niña que había sido herida por el divorcio de sus padres. León se levantó. Creo que es un buen momento para que ambas procesen esto. La lectura formal del testamento se hará en unos días, pero esto era lo esencial que Octavio quería que supieran de inmediato. Salí de la oficina de León Gallardo con una sensación de ligereza, a pesar del dolor. El aire fresco de la calle me sentó bien. La verdad, aunque a veces dura, tiene un poder liberador. Octavio, incluso en la muerte, había logrado tender un puente. Había cerrado un capítulo de mi vida de una manera que nunca imaginé. De regreso en mi apartamento, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas. Me serví una taza de té, esta vez sin prisas. No me sentía como la mujer abandonada que había sido durante tantos años. Me sentía vista, valorada, y de alguna manera, perdonada. El apartamento de la calle del Sol, nuestro primer hogar, ahora era mío. No era solo un bien material, era un símbolo de un pasado que ya no necesitaba esconder o lamentar. Me senté en el sofá y busqué el pequeño joyero de terciopelo que guardaba bajo mi almohada. Abrí la caja y saqué el anillo que Octavio me había dado en nuestro 10º aniversario. Lo observé. Era un anillo sencillo, de oro, con un pequeño diamante. Un símbolo de promesas, algunas cumplidas, otras rotas, pero todas parte de mi historia. Lo puse de nuevo en la caja y lo guardé. Ya no como un talismán de una promesa incumplida, ni como un tesoro escondido. Sino simplemente como una parte de mi historia que ya no tenía miedo de reconocer. No era el anillo lo que importaba, sino el amor y el respeto que Octavio había sentido por mí, incluso después de todo. Afuera, la tarde se volvía fría, y los primeros copos de nieve comenzaron a caer, cubriendo el mundo con un manto blanco, dando la ilusión de un nuevo comienzo. Sabía que en la primavera, la nieve se derretiría, revelando toda la suciedad y las imperfecciones del mundo. Pero también sabía que detrás de esa suciedad vendría nueva vida, nuevo crecimiento, nuevas oportunidades. Así es la vida, un ciclo de pérdidas y ganancias, dolor y sanación, finales y nuevos comienzos. Y en este ciclo, a pesar de todas las dificultades, todas las decepciones, todas las esperanzas incumplidas, hay belleza. La belleza de la aceptación, la sabiduría y la paz. La noche se cernió sobre la ciudad, trayendo consigo una quietud profunda, solo rota por el susurro del viento y la suave caída de la nieve. Me había quedado sentada junto a la ventana, observando cómo el mundo se transformaba en un lienzo blanco, reflexionando sobre la jornada, sobre Octavio y sobre el inesperado giro que mi vida había tomado. Las palabras de León Gallardo, las revelaciones del testamento, y sobre todo, la carta de Octavio, se habían anidado en mi corazón, disolviendo nudos que no sabía que aún existían. Elara Velázquez, 72 años. Había vivido suficiente para saber que la vida rara vez te da lo que esperas, pero a veces, te da lo que necesitas. Y lo que yo necesitaba era esta claridad, esta confirmación de que mi historia con Octavio no había terminado en amargura, sino en un complejo tapiz de amor, arrepentimiento y cuidado mutuo. Él, a su manera, me había dado un regalo invaluable, la paz. No todas las historias tienen finales felices, al menos no en el sentido tradicional. Pero algunas historias encuentran su resolución en la aceptación, en la comprensión de que el amor puede persistir más allá de las formas convencionales, más allá de los errores y las distancias. Elara y Octavio. Dos almas que habían compartido un camino, se habían separado, pero cuyos destinos seguían entrelazados por hilos invisibles de respeto y afecto. Me levanté de la silla, el cansancio del día se sentía en mis huesos, pero mi mente estaba inusualmente despejada. No había resentimiento en mí, ni hacia Octavio, ni siquiera hacia Renata. Entendía la complejidad de la experiencia humana, la forma en que el dolor puede distorsionar las percepciones, la manera en que el amor puede manifestarse en formas inesperadas. Mañana sería un nuevo día. Un día que no pasaría aferrándome a viejas quejas, ni exigiendo reconciliaciones imposibles. Un día que pasaría simplemente viviendo el momento, apreciando lo que tenía y soltando lo que ya no me servía. El apartamento de la calle del Sol, ahora mío, era más que un simple bien material y era un recordatorio de un comienzo,
Y ahora, de un nuevo posible comienzo. Podría venderlo, remodelarlo, o simplemente visitarlo. La elección era mía. La libertad de elegir. La sabiduría, me había dado cuenta, no llega con los años, sino con la forma en que los vives. Con la forma en que procesas tus pérdidas, tus ganancias, tus decepciones. Había aprendido que la vida es un ciclo constante de pérdida y ganancia, de dolor y curación, de finales y nuevos comienzos. Y en este ciclo, a pesar de todas las dificultades y las esperanzas incumplidas, hay una belleza intrínseca. La belleza de la aceptación, la profundidad de la sabiduría y la serenidad de la paz. Apagué la luz de mi salón y caminé hacia mi habitación. La nieve seguía cayendo suavemente afuera, una manta silenciosa que cubría el mundo, prometiendo renovación. Cerré los ojos. Mañana sería otro día, y yo estaba lista para abrazarlo, con el corazón abierto y la mente en paz.